Esta demostración sale pensando que entre dados los números enteros, siempre esto es un racional. El 0,9999 es un número racional. Este número es racional. ¿Por qué es racional? Porque tiene un número infinito de cifras pero periódicas. Entonces, entre dos racionales siempre hay uno en el medio. Si P y Q son racionales, entonces existe uno que está en el medio. Por ejemplo, P más Q sobre 2 está en el medio. Es mayor estricto en realidad que P y menor estricto que Q. Entonces, tomando como P a este número y tomando como Q al 1, se puede ver que no hay nada en el medio. Y si no hay nada en el medio, entonces es porque son iguales. Porque esto se demuestra que pasa siempre. Que dados los números racionales, siempre hay un número racional en el medio. ¿Quién? El promedio de los dos, diríamos, ¿no? P más Q sobre 2. Me estoy riendo porque ayer el gobernador de la provincia sacó un promedio de manera extraordinaria. Bueno, entonces, el número entre medio de P y Q es P más Q sobre 2. Ese número es estrictamente más grande que P y estrictamente más chico que Q. Muy bien. Entonces, si uno quisiera ver qué hay entre medio de este número y de este número, no hay nada. Es decir, que llega a lograr de que este número coincide con uno de los dos, contradiciendo esto que se puede demostrar en general. Por lo tanto, no hay ningún número en el medio de estos dos. Y si no hay ningún número en el medio de estos dos es porque son iguales. Bueno, eso lo tengo escrito ahí creo que en mate 0. Al que le interesa se lo mando. Pero si no tengo un número infinito de 9, que quién sabe esa era la consulta que dudaba un compañero que me mandó por escrito en el chat, este número, con un número finito de 9, su parte entera es el 0. En cambio, si tiene infinitos números 9 atrás de la coma, lo escribiríamos así, es el periódico 09, periodo 9, y ese número se puede demostrar que coincide con el 1. No sé. ¿Cómo? Me estoy perdiendo a ver qué está acá en el chat. Déjenme mirar un poquito el chat. Dice Francisco lo siguiente. Pero el techo sí, por más cerca que esté el 1. Vuelvo a Ojeda, ¿no? Es lo que escribí, lo que expliqué. Ahora dice Federico, pero el techo tiene el mismo símbolo. No, el techo no creo que le hayan puesto el mismo símbolo. Gaby, yo no tengo
No, no, no tiene el mismo símbolo. Las patitas las tiene para arriba del techo. Viste que, a ver, el símbolo, fíjate, el símbolo de parte entera lo distinguió de dos maneras. En vez de corchete así completo, el suelo es nada más que estas patitas abajo. Ah, sí. Así como lo estás haciendo. No, no, el medio corchete igual que hiciste. Sí. O Así sea, lo... sí. Y el otro, el techo va con esas pestañitas para arriba. No te entiendo, pero no importa. Voy a tratar. Llamámoslo G. Y de R, ¿qué sería? ¿Pata una sola así? No, no, no. Los dos como habías hecho, pero en lugar de ponerle las dos pestañitas al corchete, le pones una sola. Por Así, eso. así como hiciste ese, pero bueno, cerralo el corchete de la misma manera. Acá. No sé qué mamarracho inventaron. El techo lo simbolizan así. No, no, no. A ver, vos tenés que hacer los dos corchetes como siempre, pero en lugar de dibujarle las pestañitas de arriba al corchete, esas se las borrás, eso que tocaste. Ahí está. Ese sería el suelo. Y Ah, al revés sería el techo. y el techo sería ponerlo así. Claro, claro. Sin las de abajo. Sí, las Ahí, de abajo. Muy bien, claro, bien. Para que no se moje le ponen el techo y para que no se caiga le ponen el suelo. claro. Bueno, medio invento, bien. Pero gráficamente se entiende, ¿no? El techo es esto. Que es, entonces, es el menor entero más grande que el número. Techo, techo, vamos a decir que es techo entonces. Techo también va G bajo de R en Z. ¿Y qué sería G de R? Sería un A, que A es el menor entero mayor o igual que A. Perdón, mayor o igual que R. En parte entera es el que lo aprisiona por abajo, ¿no? En cambio, el techo es el que lo aprisiona por arriba. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? He dado gorro verde, ¿no? Entonces, dado un número real, siempre es cierto que está entre un entero y su siguiente. Entonces, lo que voy a pensar acá es al revés. Cuando lo agarro por arriba, ¿está bien? Esto es siempre cierto. Dado un número real, está entre h y su siguiente. Tenemos un número real R acá, seguro que hay un h aquí y un h más 1 acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a definir? ¿Qué voy a definir como el número? Por ejemplo, pensemos en un ejemplo y nos va a resultar más fácil. El 3,14 seguro que es mayor o igual que 3 y es menor o igual que 4. ¿Está bien? El número es más grande o igual que 3 y menor o igual que 4. Acuérdense que el menor o igual
quiere decir que es menor o que es igual. O sea, vale lo mismo para acá. Entonces, el 3,14 anda entre 3 y 4. ¿Quién lo agarra por arriba y es el más chico entero? Porque también es cierto, ¿no es cierto?, que 3,14 es menor o igual que 5. Eso desde ya. Si es menor o igual que 4, es menor o igual que 5. Pero ¿qué voy a elegir como techo del número 314? Y voy a elegir el 4. ¿Y quién es el 4? Y es el menor entero más grande que el 314. Si ustedes dibujan, acá tienen el 0. Acá piensen que tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 más o menos, ¿no? Acá entonces tendríamos el número 314. El 314, por supuesto, es más grande que 3, más chico que 4, y por ende más chico que 5, más chico que 6, más chico que cualquier número entero más grande que 4. Bueno, ¿quién llamó techo del 314 al número 4? ¿Y quién es el 4? Y es de todos los enteros que son más grandes que 314, el más chico. Entonces, con aquella anotación que han puesto, 314 techito, tengo que ir para abajo, 314 techito es 4. ¿Entendido? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, supongamos que pienso, por ejemplo, en el techo del número 2,577. Este número, ¿entre qué está el número 2,577? Anda entre 3, entre 2 y 3. Busco los enteros que lo aprisionan. Busco los enteros que lo aprisionan y me quedo con el más grande que lo aprisiona. Entonces esto es 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a pensar en un negativo, porque ahí a veces se nos arma el lío. Menos 1,32. Entonces, lo primero que les sugiero que ustedes dibujen el menos 1,32 aproximadamente, chicos. Acá tienen el menos 1, acá tienen el menos 2, acá tienen el menos 3. ¿Dónde vamos a dibujar el menos 1,32? Se me volcó la tinta, o sea que ustedes no saben lo que es esto. Tendría que poner la cámara para acá para que se diviertan un rato, ¿no? Bien, entonces, menos 1,32 es más chico que menos 1. Está por acá. Entonces, el menos 1,32 es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que menos 1. Entonces, ¿qué le corresponde como techo al menos 1,32? ¿Qué le corresponde como techo? Muy bien, menos 1. ¿Está bien? Menos 1 es el que le corresponde como techo. Vamos a otro. Por ejemplo, el número menos 33,2. Entonces, ¿entre qué números anda el menos 33,2? Bueno, supongamos que hacemos un corrimiento muy largo y acá tenemos menos 32, menos 33, menos 34. Vamos a empezar acá, porque si no, menos 33, menos 34. El menos 33,2, ¿está bien? ¿Es más grande o más chico que menos 33? Es más chico que menos 33. Porque acuérdense que los opuestos, ustedes están del otro, este es el opuesto de 33,2. Siendo el opuesto de 33,2, tiene que estar a la misma distancia, pero para el otro lado del 33,2.
Vuelvo a hacer el dibujo porque no muerde. Y si acá tienen el 33,2, nadie se equivoca acá, va a estar entre el 33 y entre el 34. Entonces, esta distancia es la que tienen que replicar del otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero van a tener el menos 33, después van a tener el menos 34 y el 33,2 lo tendrán por acá. Negativo, ¿no? Entonces, el número está ¿entre qué valores? Y bueno, está entre menos 34 y menos 33. Ese número, estoy diciendo algo muy fácil, pero a veces nos confundimos. El número menos 33,2 anda entre menos 34 y menos 33. Entonces, el techo es el menor entero más grande que el número. Por lo tanto, el techo de menos 33,2 es ¿cuál es? ¿Cuál está más grande? Nadie se anima. Muy bien, menos 33. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro lo que es esto? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra duda, además del ejercicio de este 27? Que fue el que preguntó uno de los compañeros, el ejercicio 27. ¿Qué otro ejercicio? Entonces, como siempre digo las mismas cosas, ¿no? Soy repetitiva, o monotemática, como quieran. Siempre que puedan, dibujen, ¿no? Acuérdense que los números se pueden dibujar en la recta. Entonces, eso es lo que nos ayuda a determinar qué cosas tenemos que hacer. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más chico? Entonces, eso es fundamental. Todo lo que podamos ver en un dibujo, hagamos el dibujito. Bueno, ahora vamos a álgebras de Boole, pero primero voy a ir un poquito antes, permitime. Porque aún ni en teoría leyeron álgebras de Boole. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Si nadie tiene dudas de conjuntos o funciones, ya paso al módulo siguiente. Entonces, el módulo siguiente trata en abstracto, no tan abstracto, pero trata de otras operaciones que se pueden definir en algunos conjuntos. ¿Qué quiero decir otras operaciones? Todos, repito, parte de lo que dijimos la clase pasada, estamos todos habituados a la suma y la multiplicación dentro de los números naturales, enteros, racionales, etc. Y las propiedades que ellas tienen. Vamos a suponer que todos nos acordamos cuáles son. Yo voy a pensar como conjunto prototípico, es decir, de que voy a pensar en todas las propiedades en Z. En Z, si nosotros pensamos el conjunto Z con la operación de suma, sabemos que
propiedades tiene la suma? Propiedades de la suma en Z. La suma es cerrada. ¿Qué quiere decir? Que si A y B pertenecen a Z, entonces A más B pertenece a Z. La suma es asociativa. ¿Qué quiere decir? Que A, B y C pertenecen a Z, entonces A más B más C es lo mismo que A más B más C. Disculpen que estoy escribiendo medio mezclado en lenguaje simbólico y lenguaje coloquial, porque estoy hablando. Si estuviera escribiendo solamente y no hablando, esto está mal escrito, pero ustedes me entienden. Y sobre todo me entienden que me falta pizarro. Bien, la suma tiene la particularidad que existe un neutro para la suma. Es decir, el 0 pertenece a Z y tiene la propiedad que para cualquier A perteneciente a Z, 0 más A es lo mismo que A más 0 igual a A. Existe el neutro para la suma. Y después tenemos estas tres propiedades y tenemos otra característica de los enteros, que todo número tiene opuesto. O también llamado inverso para o respecto de, no más que para, es respecto de que vulgarmente lo llamamos opuesto nosotros. Por la representación que hicimos justamente hace un rato, vieron a la clase. Entonces, dado A perteneciente a Z, existe, ya le voy a poner el nombre que tradicionalmente lo llamamos, menos A, tal que A más menos A es lo mismo que menos A más A y da 0. Si no tuviera neutro, no tiene sentido que yo piense que tengo opuesto aditivo, o inverso aditivo. Y después hay otra propiedad, y es que dados dos números enteros, A más B da lo mismo que B más A. Esta se llama conmutativa. ¿Conmutativa de qué? De la suma. ¿Para qué? Para cualquier par de enteros A y B. Bien. Por verificar todo esto, Z con la suma se dice que es un grupo. Fíjense que es un par de un conjunto y una operación. A eso es lo que se llama grupo. Pero además, como tiene esta propiedad adicional, hasta acá sería un grupo, pero como tiene esa propiedad adicional, se llama grupo conmutativo. Si ustedes cambian Z por Q en todos los lugares, va a ser cierto. Si cambian Z por R en todos los lugares, va a ser también cierto. Es decir, que por más que yo le dije que el Z era el grupo conmutativo más elemental que ustedes conocían,
no es el único que conocen. También saben, esto pasa en los racionales y en los reales. No pasa en los naturales porque esta propiedad en los naturales no se verifica. Por lo tanto, los naturales con la suma no son un grupo. Bien, ahora, si pienso en la propiedad de multiplicación, y hago prácticamente un reflejo de lo que pasa ahí, tenemos que Z con la multiplicación tiene propiedades bastante parecidas. Es decir, es cerrada. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Que si A y B son enteros, cerrada significa eso, ¿no? Hay B enteros, A por B es entero. No me escapo del conjunto. Es asociativa, pero ahora fíjense que yo estoy hablando de la multiplicación, ¿no? Estoy hablando de otra operación. Para A, B y C enteros, entonces pasa que A por B por C da lo mismo que C. Y después existe neutro para la operación punto. ¿Quién es? El 1. El 1 pertenece a los enteros y verifica que para todo A entero, A por 1 da lo mismo que 1 por A y da A. No tenemos una propiedad refleja a esta. Adentro de los enteros. No es cierto que todo entero haya otro que multiplicado por él me dé el neutro. ¿No? Esa propiedad no se verifica. Entonces, esa propiedad, fíjense que estas son parecidas, ¿no? Es cerrada la suma, es cerrada la multiplicación. Es asociativa la suma, es asociativa la multiplicación. Hay un elemento que no modifica cuando hace el producto, es el número 1, esto se verifica. Pero una propiedad como la que recuadré en rojo no hay para la multiplicación. Eso es todo sabido, no estoy inventando nada nuevo. Sí verifica una propiedad que liga, esta es una propiedad que liga las dos operaciones. Y que es la multiplicación, si yo tengo A por B más C, es lo mismo que A por B más A por C. Y también es cierto que si tengo A más B por el número C desde atrás, va a darme A por C más B por C. Esto se llama distributiva de la multiplicación en la suma. Distributiva de punto en más. Y hay otra propiedad que tiene la multiplicación solita y que es que A por B es lo mismo que B por A. Es decir, esta se llama conmutativa de la multiplicación, que tiene un refrán y todo, ¿no? El orden de los factores o el del producto. Muy bien. Ahora, fíjense que dentro de los enteros nosotros podemos definir la suma con todas aquellas propiedades y la multiplicación con todas estas propiedades. Entonces se le pone un nombre, si yo considero todo junto al conjunto Z con la suma y la multiplicación. Por verificar todas las propiedades, la suma, todas, tiene que ser grupo conmutativo. Y además
verificar estas propiedades de la multiplicación, entonces a esa terna enteros por la suma y la multiplicación por las propiedades que tiene se lo llama anillo. Y como tiene la propiedad conmutativa, se lo llama anillo conmutativo. El que le da el adjetivo de conmutativo es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Si no fuera conmutativa esa multiplicación, sería simplemente un anillo. Bien. Ahora, si yo cambio, acá ya les dije que si cambiaban Z por Q o R, todo esto era cierto. Y no necesita ninguna demostración. Si cambio Z acá por Q, todo esto es cierto, pero además hay una propiedad más si cambio Z por Q en el pizarrón blanco, perdón, el pizarrón negro. La nueva propiedad que aparece en Q, con la multiplicación tiene una nueva propiedad. Y la propiedad nueva es la siguiente. Dios mío, qué pizarrones chicos tengo. La propiedad nueva es la siguiente. Que para todo A perteneciente a Q y que no sea cero, existe el inverso de A, que lo anotamos ya así. ¿Y qué propiedad tiene que tener? A a la menos 1 por A es lo mismo que A por A a la menos 1 y es 1. Entonces, ya cambiamos de nombre a esa propiedad, a esa terna. Si yo pienso en la terna Q, suma, multiplicación, no se llama anillo, se llama cuerpo. Cuerpo conmutativo. Es decir, la diferencia entre un anillo y un cuerpo es esta propiedad que está acá. Que para todo A distinto del nulo exista otro, en Q también, tal que, esto sería interesante que lo recuadre yo, existe A a la menos 1 en Q, lástima que no se ve el color, tal que A a la menos 1 por A me da 1. Esa propiedad es la que diferencia a los enteros de los racionales. Todo número racional tiene inverso multiplicativo, ¿no? Si tomo el 2, el 1 medio por 2 me da 1. Todo número racional no nulo, ¿no es cierto? Porque 0 por nada me puede dar 1. Entonces, fíjense que para tener una estructura algebraica, ¿qué quiere decir una estructura algebraica? Una estructura ligada a operaciones, necesitamos un conjunto y operaciones que cumplan algunas propiedades. Si cumplen las propiedades que tiene la suma en los enteros, diremos que es un grupo conmutativo. Lo mismo si cambio la Z por Q o por R. Si después pienso en las propiedades que tiene la multiplicación en los enteros, es cerrada, asociativa, existe neutro. Después la multiplicación se distribuye en la suma y además es conmutativa. Ahí a la terna Z, operación suma, operación multiplicación, es un anillo conmutativo. Ahora, los racionales se comportan igual para la suma, pero la multiplicación tiene una propiedad más.
y es que cualquier número racional no nulo tiene un inverso. ¿Qué quiere decir un inverso? Aquel que multiplicado por el número me da el 1. ¿Quién es el 1? El neutro para la multiplicación. Este se lo llama inverso o inverso multiplicativo. ¿Está bien? Por eso es que muchas veces acá uno dice inverso respecto de la suma. Este es un inverso respecto de la multiplicación. Bien. Otro ejemplo de cuerpo son los reales. Entonces tenemos los racionales y los reales como ejemplo de cuerpo. Todas estas propiedades en los reales y los racionales no hay que demostrarlas, se aceptan como sabidas. Entonces, aparecieron algunos ejercicios en la práctica de estructuras. Analizar si tal operación definida sobre algún conjunto, qué propiedades tiene. ¿Bien? Bueno, en la parte numérica no hay demasiados líos, me parece a mí. Sí, en el planteo. Pero, a ver, supongamos que nos dicen pensar en los reales con una operación delta, ahora vamos a decir qué cosa es delta, donde dados A y B en R, vamos a decir que A delta B está definida como A por B más 7. Esto creo que no está como ejercicio, pero un ejercicio que podría ser. Entonces, la pregunta es, ¿qué propiedades tiene delta? Bueno, ¿qué propiedades tiene delta? ¿Qué significa? Bueno, que yo voy a intentar ver si de alguna manera tiene las propiedades similares a las que uno está habituado a encontrar en Z con la suma. O, como dije, en R con la suma o en Q con la suma. Son las propiedades habituales que uno se pregunta cuando le dan una operación definida en este conjunto, que en este caso son los reales, que no es la suma usual ni la multiplicación usual. Lo que hace A delta B es hacer A por B. Esto es la multiplicación en R y este ganchito es la suma en R. Con todo lo que sé de eso, ya sabemos que la multiplicación en R es asociativa, es conmutativa, ¿no? Se distribuye en la suma, todo eso lo sabemos. Y sabemos qué propiedades tiene la suma, que la suma es cerrada, bueno, todo lo que sabemos de suma y multiplicación en los reales es lo que tenemos que aplicar acá para investigar cuáles son las propiedades que tiene esta operación delta. Tenemos que investigar qué propiedades tiene. ¿Qué quiere decir investigar? E intentar ver si es cerrada, etcétera, etcétera. Bien, primero, cerrada. ¿Cómo justifico? Porque acá es a la vista que es cerrada, ¿no? Bueno, entonces le voy a poner otras letras a los números reales que estoy simbolizando para que no piensen en el A y B solamente. Entonces, sean H y T números reales. ¿Qué significa ser H delta T? Y H delta T es, fíjense cómo está definida la operación y es muy importante que respeten el orden acá de las cosas. Acá hay un elemento que juega
lado izquierdo del simbolito delta, o triangulito, como le quieran llamar, y del otro lado hay otro elemento, ¿no? Estoy diciendo cosas súper básicas y que de alguna manera elementalísimas. Pero entonces lo que hace delta es al elemento que está delante con el elemento que está atrás de este símbolo, los multiplica en ese orden. Y después le va a sumar 7. ¿7 quién es? El número 7 del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el 7. Bien. Entonces, A es cualquier número real. B es cualquier número real. ¿Y qué hace esta operación A delta B? Hace la multiplicación del primero por el segundo y a toda esta multiplicación le suma 7. Entonces, yo tengo que hacer H delta T, va a ser H por T más 7. Si tuviera que hacer J delta W, y esto simbolizaría números reales, sería J por W más 7. ¿De acuerdo? Es decir, familiarizarse con cómo se debe usar la definición de una operación. Entonces, si se importa lo que está primero o lo que está segundo. En este caso, vamos a mirar, entonces, si es cerrada. La pregunta es cerrada? Para que sea cerrada tiene que pasar que dados dos números reales, cualesquiera, H y T, el resultado de esta operación, el resultado es lo que está de este lado, si me da un número real. Ahora, todos hemos recalcado hace un momentito que si tenía dos números reales, la multiplicación era un número real. Esto es real. Y el 7 también es real. Y entonces lo que estoy haciendo ahora es sumar este número real con este otro número real. La suma de reales es un real, por lo tanto, el resultado este es un número real. ¿Para qué quiero eso? Y bueno, para decir que la operación es cerrada. Entonces, eso que dije oralmente es lo que uno, si estuviera escribiendo, lo escribiría. ¿Y qué escribiría? Y escribiría, como H por T es un número real y 7 es un número real, entonces la suma de dos reales es un número real, luego H delta T es un número real, lo que significa que delta, definida sobre los reales, es una operación cerrada. Todo eso se escribe. Más que nada, no solo escribirlo, se entiende. Hay que recapacitar sobre eso. Muy bien. Entonces ya sabemos que es cerrada. Hemos justificado usando, obviamente, lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que la multiplicación de reales es real y que la suma de reales es real. Entonces sabemos que por ser cerrada la multiplicación en R y ser cerrada la suma en R, este resultado aplicado a cualquier par de números reales me da un real. Muy bien. ¿Es cerrada? Sí, es cerrada. Bien. Después me tengo que preguntar si es asociativa. Asociativa. Entonces, para asociativa, ¿qué tengo que ver? Y tengo que ver si considerara, por ejemplo, los números H, T y J reales. Si me da lo mismo H delta T delta J, si eso da igual a H delta T delta J. ¿Dará lo mismo? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace por separado H delta T delta J. Y voy a operar en este orden. ¿Qué quiere decir operar en este orden? Que acá tengo H operado con T. ¿De qué manera? Como dice la definición,
Después, eso ya sabemos por lo de arriba, que es un número real. Y este número real nuevo, que se obtiene como h delta t, va a operar con j. Vamos a ver qué nos pasa. Entonces, ¿qué es h delta t? H delta t es h por t más 7. El resultado de h delta t es esto. ¿Qué es? ¿Por qué es esto? Porque le apliqué la fórmula que me dieron acá para en lugar de A poner H, en lugar de B poner T. Esto es un número real. Y ahora tengo que hacerlo delta J. Este número real va a jugar en la definición el papel de A. Y este número real en la definición va a jugar el papel de B. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hacemos triangulito entre estos dos? Y tenemos que hacer la multiplicación de este por este y sumarle 7. Entonces va a ser h por t más 7 por el que está atrás del triangulito, que es j, más un 7. Ahora acá tenemos un número real entre paréntesis, que es una multiplicación más un número. Es decir, que acá tenemos suma de dos números multiplicados por j. Como vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, como vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, esto nos da HTJ, multiplicándose los tres. Después viene más 7J más 7. Y lo dejamos así. Entonces, primera cosa para ver si me entendieron. Yo quiero probar esta igualdad. Voy a calcular el primer miembro. Entonces, el primer miembro es, hacer primero h delta t, eso te va a dar un número. ¿Qué número? Este. Y después hacerlo delta j. Entonces, cuando yo planteo que es este número delta j, es el producto de este por este número, que es lo que está escrito acá, más 7. ¿Por qué? Y bueno, porque si tenías A delta B, es el primero por el segundo. ¿Qué quiero decir? El primero, el que está delante de la delta. El segundo, que está detrás de la delta, le debo sumar 7. Entonces, el que está delante es esto. El que está detrás es la J. Y después viene más 7. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Y bueno, como sabemos que estamos trabajando en los reales, la multiplicación de reales se distribuye en la suma, que es lo que hice, y me quedó esta expresión. Entonces, el primer miembro, yo porque no tengo el pizarrón, lo voy a subir acá arriba, y me ha dado HTJ más 7J más 7. Ese es el resultado. Ahora vamos a hacer similar para el segundo miembro de la igualdad que pretendemos demostrar. Entonces, primero voy a calcular esta operación que tengo entre paréntesis. Entonces va a ser H delta y T delta J es el que está adelante por el que está atrás más 7. Entonces es T por J más 7. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Y tenemos que hacer H delta este número. Bueno, entonces, ¿cómo es? El que juega de B es este número y el que juega de A es H. Entonces es el primero por el segundo más 7. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a seguir trabajando esto.
Entonces tenemos que multiplicar H por lo que está en el paréntesis. ¿Y por qué lo voy a poder multiplicar por lo que está en el paréntesis? Voy a aplicar propiedad distributiva. Entonces va a ser H por TJ, sigo acá arriba, H de J más 7H, y después viene más 7. Y ahora tengo que comparar este resultado que puede hacer H delta T delta J con este que está acá arriba, ¿no? Entonces vamos a escribirlos juntitos. Este me ha dado HTJ más 7H más 7. Entonces les pregunto si les parece que esto y esto son iguales. Eso y eso son iguales. Así como dice. ¿Les parece que son iguales? ¿O les parecen distintos? ¿Qué les parece? A ver, vamos término a término. HTJ, HTJ. 7J, 7H. 7 y 7. ¿Qué les parece? ¿Son iguales? ¿Les parecen iguales o les parecen distintos? Son distintos, ¿no? Son distintos. ¿En qué difieren? En que uno dice 7J y en el otro dice 7H. Entonces, si J y H fueran distintos, esto me daría distinto, ¿no? Entonces, ¿saben cómo compruebo que son distintos? Usando un contraejemplo. ¿Se acuerdan que cuando uno quiere demostrar que algo no pasa, es decir, que no pasa una determinada igualdad o no pasa una determinada propiedad, elige elementos que le pongan a la vista con claridad que eso falla? Entonces, tomemos, por ejemplo, H igual a 1, T igual a 2, J igual a 3. Acuérdense que todos nos dimos cuenta que si H y J son distintos, estas cosas dan distinto. Entonces pueden tomar cualquier terna, pero no vayan a tomar una terna donde H y J sean iguales porque ahí les va a dar igual. Todos nos hemos dado cuenta que 7J y 7H no es lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es usar H y J distintos. También podrían haber tomado algunos ceros, todo para simplificar, pero no importa. Tomamos así. Bien, entonces, fíjense qué pasaría si hacen este miembro con estos valores y este miembro con estos valores. Yo lo voy a hacer con esos valores de entrada, no voy a aplicar en el resultado, sino a propósito para que vean cómo funciona la operación para valores concretos. Entonces sería 1 delta 2, eso delta 3. 1 delta 2 es primera por segunda más 7. Entonces va a ser 1 por 2 más 7 y este número delta 3. 1 por 2, 2, más 7, 9. Entonces va a ser 9 delta 3. ¿Y qué es 9 delta 3? El producto de los dos más 7. 9 por 3 más 7. 9 por 3, 27, ¿no es cierto? Sí, está bien, 27. Más 7, 34. Ahora, si hacemos la cuenta, 1 delta, el resultado de 2 delta 3 va a ser 1 delta. ¿Y qué es 2 delta 3? Es 2
por 3 más 7. El primero por el segundo más 7. ¿Cuánto da esto? Y esto da 1 delta. 2 por 3, 6. 6 y 7. 6 y 7 es 13. Y 1 delta 13 es 1 por 13 más 7. Y 13, 1 por 13 es 13. 13 más 7 es 20. Entonces se dan cuenta que dio distinto. Entonces ahí completan, dando un contraejemplo, dando un contraejemplo, la demostración de que no es asociativa. ¿Está bien? Porque esto no da igual, o sea que no es asociativo. Con el contraejemplo alcanza. Alguno puede ser que dé el contraejemplo de entrada, porque se dio cuenta a la vista que no era, también está bien. ¿Es asociativa? No. ¿Bien? ¿Por qué? Y bueno, porque agarré estos 3 números, hice la cuenta de cada lado de esa asociatividad que intentábamos probar y nos dio distinto. Bien. Ahora, sigo pensando, ¿tendrá neutro? ¿Quién tiene neutro? Delta tiene neutro, ¿no? Bueno, uno hace abuso de lenguaje. Delta tiene neutro. ¿Qué quiere decir que tenga neutro? Existe. Escribir con palabras. Existe un elemento E perteneciente a R, tal que E delta P es lo mismo que P delta E y es igual a P para cualquier P. Perteneciente a R, esa es la pregunta. Que tenga neutro es preguntarnos esto. ¿Existe algún elemento E que además tiene que ser fijo? Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Algún elemento E real tal que nos pase que E delta P coincida con P delta E y sea P? Fíjense que esto es una cadena de igualdades. Es escribir E delta P igual a P y P delta E igual a P, ¿no? Entonces, si esto es P y esto también es P, entonces andamos bien. Entonces, yo lo que voy a proponer es que E delta P me dé P. Y tratar de demostrar con esta igualdad, y tratar de demostrar que E es real. Impongo esta igualdad y analizo que E pertenezca a los reales. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, esto lo voy a borrar porque, entonces, acuérdense que tenemos cerrada así, asociativa no. Y ahora estoy mirando lo del neutro. Entonces, es habitual al neutro en una estructura cualquiera llamarlo E. Eso merece una charla, pero hoy no la doy. Bien. Entonces, ¿qué sería E delta P? E delta P es E juega de A, P juega de B. Entonces va a ser E por P más 7. Y yo pretendo que esto me dé P.
Cuando digo que delta P le impongo ser P, estoy pensando en esto. ¿Quién no conozco de acá? Porque este P es uno cualquiera. Mi pregunta es si hay algún E en R que verifique esta igualdad. Entonces vamos a despejar E. Nos queda EP menos. O bueno, lo dejo así. EP es igual a P menos 7. Bien, acuérdense que están operando adentro de los números reales. Y de acá despejo E y me queda que E es P menos 7 sobre P. Primera limitación. Primera limitación. Y es que si yo pasé el P dividiendo, P tiene que ser distinto de 0. Segunda observación. Que este E me ha quedado expresado como P menos 7 sobre P. Es decir, este P no va a resultar único. A ver si nos entendemos. Va a depender de P. Porque si yo cambio el P, este número va a cambiar. Real va a ser, pero no me va a servir para todos los P que se me ocurran. A ver si nos ponemos de acuerdo en eso. Miren lo que yo digo. El P, yo tomé un P y exigí que E delta P fuera igual a P. De ahí deduje que si P es no nulo, entonces el E es P menos 7 sobre P. Para P distinto de 0. Ese E me va a servir para distintos valores de P, tiene que ser el mismo siempre el E. Así como el 1 o el 0 siempre son lo mismo, ese E tendría que ser único. Es algo que se puede demostrar. Entonces, de existir el neutro debe ser único. Bien. Veamos qué pasa. Si P, el que yo tomé, hubiera sido 1, ¿por qué tomo 1? Porque es fácil, nada más que por eso. L hubiera sido 1 menos 6 sobre, perdón, hice la cuenta. 1 menos 7 sobre 1. Es decir, hubiera sido menos 6 dividido 1 menos 6. E hubiera sido menos 6. Este menos 6 me sirve para cualquier otro, porque esa es la definición de neutro, que para cualquier número real, el número E tiene que servir para cualquier número P real que se me ocurra, ¿no? Entonces, a ver qué pasa si nosotros hacemos 6 delta 8, perdón, menos 6 delta 8, ¿eso me da 8? Porque el neutro tiene que verificar eso, que operando con cualquier número me devuelve el número. Entonces me queda menos 6 delta 8, por definición de la propiedad, es menos 6 por 8 más 7. 6 por 8, 48, o sea que esto es menos 48 más 7, nos da menos 41, distinto de 8. Entonces hemos visto que el P es el que condiciona el valor que hemos obtenido para E. Si yo cambio de P, cambio de E. Entonces, ¿cómo compruebo que este E no me sirve? Bueno, lo calculo la expresión que obtuve para un P que se me ocurra a mí. El que quiera. Bueno, entonces puse el 1. ¿Bien? Si pongo el 1, acuérdense que no puede ser 0, porque está dividiendo. Entonces pongo el 1 y me dio menos 6. Con este menos 6 que encontré, ¿sirve para cualquier otro valor de P? Y bueno, no.
¿Cómo que no? Y bueno, porque hice la cuenta y puse acá un 8 y menos 6 delta 8, ¿me da 8? No, no me da, porque menos 6 delta 8 me da menos 41 distinto de 8. Entonces, este número que yo lo había encontrado pensando en un P cualquiera no nulo, como me queda en función de P, ¿qué quiere decir que me queda en función de P? Me queda en términos de P. Cuando yo cambio el P, tengo un E. Si en lugar de 1 pongo 8, acá me va a quedar un octavo. Si en lugar de P pongo 10, me va a quedar, ¿cómo se llama? 10 menos 7, 3 décimos. Es decir, este E va cambiando. Y acuérdense que entonces no puede andar bien con todos los P que se me ocurren. Bueno, entonces esta operación no tiene neutro. Si no tiene neutro, no tiene sentido que me pregunte si tiene inverso. Entonces, ese tipo de cosa es la que tienen que hacer cuando tienen que analizar qué propiedades tiene. Bueno, ahora vamos a mirar un poco de partes de un conjunto. Para poder meternos después en álgebras de Boole. Porque así como los enteros y las propiedades de sus operaciones básicas son los que nos orientan de alguna manera a generalizar en otras operaciones, las partes de un conjunto, o el conjunto de partes de un conjunto, sus propiedades respecto de la unión e intersección son las que nos inspiran a trabajar en álgebras de Boole. Entonces, vamos a mirar qué propiedades tienen las operaciones de conjuntos adentro de un conjunto de partes. Eso es lo que vamos a pensar. Cada conjunto A, por ejemplo, el 1, 2 y 3, vamos a pensar en quién es partes de A. Por definición, partes de A es un conjunto fabricado con todos los subconjuntos de A. Hay que manejar muy bien el capítulo 2 de conjunto, la primera parte de conjuntos para esto. Entonces recuerden que el vacío está contenido en cualquier conjunto. Después los unitarios también están contenidos. Acuérdense la diferencia entre contenido, pertenencia, ¿no? El 1,2 también está contenido. El 1,3 también está contenido. Y el 1 y el 2,3 también está contenido. Y el 1,2,3, que es el propio A, está contenido en A. Observación. Si A tiene n elementos, partes de A tiene 2 a la n elementos. Si A tiene n, partes de A tiene 2 a la n. Esta es una propiedad que no la demostramos, pero les puede servir como guía. A tiene 3, las partes tienen que tener 8. Es decir, tiene que haber 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, fabriqué todos los subconjuntos de A, y ahora los voy a meter en una bolsa. Y eso es lo que se llama las partes de A. Fabrico un conjunto donde todos los elementos son subconjuntos de A. Y tengo que poner todos.
Así fabriqué un nuevo conjunto, que se llama partes de A. Dado un A, fabrico todos los subconjuntos que tiene, y metiéndolos todos adentro de un conjunto, es las partes, ¿no? Ahora, propiedades que se tienen que acordar de las operaciones. Propiedades que tienen que acordarse de las operaciones de conjuntos. Ustedes tienen un conjunto A y un conjunto B, eso da lo mismo que B unión A. Después tienen que acordarse que si tienen A unión B unión C, eso da lo mismo que A unión B unión C. Lo mismo si cambio la unión con intersección. Estas propiedades básicas de conjuntos hay que recordarlas. Después hay que recordar, vamos a seguir recordando, que si tenemos A intersección B unión C, es lo mismo que A intersección B, todo esto unido con A intersección C. Es decir, la distributividad de la intersección en la unión y lo mismo la distributividad de la unión en la intersección. Entonces, distributividad de la intersección en la unión y la unión en la intersección, ¿no? Estas ligan las dos operaciones. Después que el vacío está contenido en cualquier conjunto y además, cuando hago la intersección con el vacío me da vacío, cuando hago la unión con el vacío me da el otro conjunto, ¿no? Y además, que si nosotros tenemos un conjunto adentro de otro, si H estuviera contenido en F, H intersección F da F y H unión F también da F. Estas propiedades de conjuntos hay que tenerlas en la cabeza siempre. Entonces, vamos a ver qué pasa si pensamos en las partes de A con la operación de unión. ¿Qué quiere decir partes de A con la operación de unión? Que voy a pensar la unión adentro del conjunto de partes. Vamos a hacerlo en aquel ejemplo, ¿eh? Entonces, tomamos dos elementos que estén en las partes de A. Yo voy a empezar con ejemplos. El 1 pertenece a las partes de A. El 2, 3 pertenece a las partes de A. Y quiero que me digan cuánto da el 1 unión 2, 3. ¿Cuánto vale esa unión? ¿Cuánto vale la unión del 1 con del unitario 1 con el binario 2, 3? ¿Cuánto da esa unión? Muy bien. Da 1, 2, 3, que es el propio A. Pregunto, ¿se podrían escapar de A? Y no se podrían. Porque fíjense que cualquier elemento que está adentro de las partes, vamos ahora a escribir un poco más genérico, si X pertenece a las partes de A,
entonces X está contenido en A. Y si tomo un Y que pertenezca a las partes de A, también Y estaría contenido en A. Si nosotros hacemos la unión, acuérdense que la unión respeta la contención, es monótona, digamos. X unión Y también está contenido en la unión A, que es A. O sea que esto nos garantiza que la unión es cerrada en A. Si X está contenido en A e Y está contenido en A, la unión está contenida en A. Hay un video que yo hice el año pasado para la parte de álgebras de Boole, donde están explicadas con detalle todas las propiedades de la unión de los conjuntos pensando en álgebras de Boole. Ahí van a encontrar los detalles. Bueno, acá simplemente les digo en algún ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si hacen 1 unión 1, 2? ¿Qué pasa si hacen 1 unión 1, 2? ¿Qué da esa unión? 1, 2, ¿no? Porque en la unión tengo que poner los que están acá o los que están acá. El 1 está en este conjunto, también está en este, por lo tanto tiene derecho a estar. Acá no tengo más nada que agregar, y el 2 está en este conjunto, entonces la unión me da el 1, 2. Vuelve a quedarme, como he determinado antes, esto sigue estando en A. Es decir, cualquier par de conjuntos que se les ocurra pensar a ustedes adentro de las partes de A, va a quedar siempre adentro de las partes de A. ¿Qué pasa si hacen vacío, unión, el conjunto 2? ¿Qué pasa? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Vacío, unión el 2. ¿Qué da? Da 2. El conjunto unitario. ¿Está bien? Y si al vacío lo unen con cualquier otro, por ejemplo, 3, 2, ¿qué les va a dar por resultado? Vuelve a dar 3, 2, ¿no es cierto? Es decir, que el vacío es neutro, para la unión. Porque vacío, unión, cualquier conjunto que a uno se le ocurra, siempre da X. Ya vacío, unión vacío, da vacío, pero vacío cualquier otro también no hace nada, ¿no? Esto vale para cualquier X, en particular para vacío. Entonces, tenemos lo siguiente. Miren lo que tenemos. En las partes de A, donde hago la operación de unión adentro de ese conjunto, voy a poder decir que la operación unión es cerrada. Es asociativa, lo sabemos en general, es asociativa. Lo demostramos para conjuntos. Después tiene neutro. Los puntitos tienes el vacío. No tiene, es mentira que haya inverso respecto de la unión. A ver si es cierto, hay inverso respecto de la unión en el conjunto de partes de A. Es decir, dado un conjunto X perteneciente a las partes de A
existe alguien, que sería un conjunto en este caso, que X unión Y les dé vacío para cualquier Y, para cualquier X. Dado X cualquiera, existe un Y no, ¿no? Porque si a X le agregan algo, va a dar, salvo que fuera vacío, lo único que podrían unirlo sería con el vacío, pero para cualquier otro distinto del vacío eso va a ser imposible. Porque acuérdense que X, unión cualquier otro conjunto, contiene a X. Entonces, si X es distinto del vacío, no van a encontrar a nadie que unido con X dé por resultado el vacío. Eso únicamente sería cierto si X es vacío. Pero si X es distinto del vacío, eso no pasa. Para este ejemplo que tenemos ahí, para ese ejemplo que tenemos ahí, piensen. Al 1, unión, ¿qué cosa? Vamos a llamarlo Y, me podría dar vacío. Y nada, porque ustedes saben que la unión está, perdón, cada uniendo está contenido en la unión. Y como el 1, unitario 1, está contenido en el vacío, si esto pasara, el 1 está contenido en el vacío, pero el 1 contenido en el vacío, absurdo. Por lo tanto, no es cierto que todo número tenga inverso, ¿no? ¿Es conmutativa? Y sí, es conmutativa. Porque dados dos elementos cualquiera de las partes, si X pertenece a las partes de A e Y también, X unión Y es lo mismo que Y unión X. Entonces, la operación de unión adentro del conjunto de partes es cerrada, asociativa, tiene neutro, que es el vacío, y es conmutativa. Pero no es cierto que todo elemento tenga inverso. Esas son las propiedades que tiene la unión adentro de las partes. Bien, con eso vamos a terminar la clase de hoy. Y entonces ya tenemos todo lo necesario para la clase que viene hacer lo que me pedía un alumno que me pidió sobre álgebras de Boole. Entonces, si me dan 10 minutos más, yo puedo hablar un poquito para un poco sobre eso. Lo que hace el álgebra de Boole es pensar. Lo que generaliza es cuando en lugar de tener dos operaciones adentro de un conjunto de partes, tenemos más operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones son la unión, la intersección, el complemento. ¿El complemento qué? El complemento respecto de A. Es decir, pensemos en aquel ejemplo de A. Si yo digo 4 complementos, que era 1, 2, 3, bien. Si pienso, ¿quién es el 1 complemento? Es lo que está en A y no está en el 1, por lo tanto es el 2, 3. Si pienso en el complemento del 2, 3,
o vamos a poner 1, 3 para poner algo distinto. 1, 3, complemento, 1, 3, complemento, me da el 2. Ya todos sabemos que el complemento del complemento me devuelve el conjunto. O sea que, por supuesto, que el complemento del 2, 3 me da el 1. El complemento del 2 me da el 1, 3. Entonces, esta C chiquitita es el complemento respecto de A. Después, un conjunto que vacío y un conjunto que va a ser A. ¿Por qué? Porque este es el neutro para la operación de unión y este es el neutro para la operación de intersección. Porque fíjense que si ustedes hacen 1, intersección, 1, 2, 3, ¿está bien? Va a dar 1, 2, 3, es decir, pasan esta propiedad fundamental, que si uno hace un conjunto, está contenido en otro, la intersección del más grande y la unión, perdón, la intersección del más chico, acá me equivoqué. La intersección da el más chico, menos mal que lo revisé, y la unión me da el más grande. Entonces, si hago la intersección de estos dos, me va a dar el 1. ¿Y este quién es? Este es A. Pero esto que me pasa para este 1 va a pasar para cualquiera que esté en las partes, porque las partes, acuérdense que son los que están contenidos en A. Entonces, el A opera como neutro para la intersección. ¿No? Si ustedes agarran, por ejemplo, el 2, 3 y lo intersecan con el 1, 2, 3, esa intersección va a dar 2, 3. Y así podría decir de cualquiera, ¿no? Y el vacío es neutro para la unión. Entonces, este conjunto, por las propiedades que tiene, va a constituir un álgebra de Boole. Este es el primer ejemplo que se llama álgebra de Boole o generador de eso. Es lo que Boole se dio cuenta que verificaban las operaciones de unión e intersección adentro de un conjunto, y a eso le puso nombre, bueno, usando la lógica, etcétera, etcétera, y es el ejemplo de prototipo de álgebra de Boole. Ahora, cuando yo quiero generalizar esto, ya no lo llamo parte de A, sino digo B, una operación que se puede llamar así, otra operación que se puede indicar así, una operación que se sigue indicando así, o también a veces como una prima, un 0 y un 1. Y le voy a hacer cumplir muchas propiedades. ¿Qué propiedades le voy a hacer cumplir? Todas las que verifican el conjunto de las partes con la unión, la intersección, el complemento, el vacío y la. A eso es lo que se llama álgebra de Boole. Entonces, eso me origina, si yo escribo todas las propiedades que pasan acá, originan muchos axiomas. Es decir, las propiedades que valen acá se transforman en axiomas para cuando uno va a definir algo que quiere que sea un álgebra de Boole. Entonces, esos axiomas, que tenemos la lista en el apunte, yo no las voy a repetir ahora por cuestiones de tiempo, son los que nos van a permitir demostrar algunas propiedades y simplificaciones. Bueno, eso ya por el horario que es, y vienen ustedes laburando desde las 8 con su cabeza, la vamos a dejar, yo podría seguir, pero lo vamos a dejar para el lunes. ¿Entendido? Les recomiendo que, además de mirar la clase de hoy y los apuntes, miren los videos que hay del año pasado sobre álgebras de Boole. Los que hice yo son largos. Como siempre, son largos mis cosas. Miren con detalle, ¿eh? Miren con detalle, porque en el detalle están las situaciones. Miran, paran, es un video, chicos. Miran, lo paran y después siguen.